Bueno, continuando con las jornadas, tengo el honor de presentar a la doctora Claudia Romero, excelente profesional y amiga. Ella es profesora agregada de Clínica Pediátrica del primer nivel de atención de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República e integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Ella nos va a hablar sobre el trabajo del pediatra durante la pandemia de COVID-19 en el primer nivel de atención. Te escuchamos, Claudia. Bueno, gracias. Yo quería que dijeras lo de amiga también, así que es raro saber que están y no verlos, así que voy a tratar de poder interactuar con todo el lenguaje corporal que a mí siempre me sale con ustedes. En realidad, esta presentación lo que busca es generar un espacio de reflexión junto con ustedes de lo que ha sido la trayectoria de esta pandemia a nivel del primer nivel de atención, poder sistematizar algunos procesos que hicimos, pero también invitarlos a pensar y a pensarnos en los diferentes problemas que van a atravesar la infancia y la adolescencia a partir o desde hace ya un poco más de 8 meses. Así que la propuesta es, recorriendo esta presentación, repasar algunos conceptos, diferenciar algunos aspectos que tuvo que ver con la actividad del pediatra en el primer nivel de atención, hacer una lectura de algunos desafíos y oportunidades y la inclusión de nuevas herramientas durante todo este tiempo, pensar en la posibilidad de otras infancias o las infancias con otros problemas, y generar ahí una lluvia de ideas para pensar estrategias y para ver cómo afrontamos y acompañamos a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a sus familias. Así que yo me tomé el permiso de repasar algunos conceptos porque para quienes ejercemos la pediatría desde el primer nivel de atención y estamos comprometidos además con la estrategia de atención primaria en salud, vemos a veces cómo se usan indistintamente estos conceptos. Me parecía que era una oportunidad para poder repasarlos con ustedes. Seguramente muchos ya lo tengan claro, pero bueno, siempre viene bien estos espacios para compartirlos. Entonces, si nos centramos en la atención primaria de salud, hacía la cuenta que ya hace más de 40 años de la declaración de Alma-Ata, cuando en una declaración que parece muy utópica, ¿no? Y tratando de reducir las inequidades en salud, proponía salud para todos en el año 2000, algo que todavía está lejos de poder lograrse. En el año 2005, en Montevideo, la OPS renovó la atención primaria de salud y esta vez estableciendo transformaciones de modelo, basándonos sobre todo en la prevención y la promoción. Entonces, la atención primaria de salud es una estrategia que busca priorizar las poblaciones, que busca la participación comunitaria, que busca dar un enfoque no solo biomédico de la salud, sino también abogando a las actividades de prevención y de promoción, y que las actividades que se generen sean sostenibles y tengan un impacto en la calidad de la salud de todos los habitantes. Atención primaria de salud no es igual a primer nivel de salud. La atención primaria de salud se puede ejercer en todos los niveles, en el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel. Es un modelo de la práctica de la asistencia en la población. El primer nivel de atención, al igual que el segundo y el tercero, se basa en las organizaciones de las estructuras. O sea, yo como genero una organización, el primer nivel de atención es el primer contacto, es la puerta de entrada del sistema de salud, es, si se quiere, el que está más cerca de la gente porque tiene o debería asentar en el territorio. Todos sabemos, y los que trabajamos tanto en la salud pública como en la privada, que no se da lo mismo en el primer nivel de atención en lo público y en lo privado, el desplegamiento de los consultorios o de los centros de atención en el primer nivel busca estar en el territorio comprometidos con las realidades diferenciales de los niños y de sus familias. Me parecía bien importante esto porque cuando empezó la pandemia, uno de los desafíos era priorizar en la capacidad resolutiva el primer nivel de atención para tratar de evitar las conglomeraciones y para evitar que no pudiéramos satisfacer las demandas si llegaban a un segundo o un tercero. Entonces, siempre estuvo como de lo primero que se generó era cómo podíamos fortalecer esto para poder dar resolución y evitar primero un mayor grado de exposición, segundo una conglomeración. Y bueno, es así que vieron que para las generalidades el 85% de los problemas prevalentes en general se resuelven en el primer nivel de atención. ¿Y qué es la pediatría social? Este es un concepto que si bien tiene varios años, capaz que para algunos es bastante nuevo. Hay muchos que dicen que los pediatras somos por excelencia pediatras sociales, o sea que no podemos
separarnos de esa mirada social, porque si no nos separaríamos de mirar al niño en su totalidad. Pero bueno, en nuestro país no existe la formación del pediatra social como tal, en otros países sí. El primero que empezó con la formación de un posgrado fue España, de hecho es de los que tienen más cursos y es justamente de un autor español, donde saqué esta definición que me pareció oportuna compartirla con ustedes, porque cuando hablemos de los desafíos que enfrentamos con la infancia y la pandemia del COVID-19, vamos a ver que muchos aspectos vienen de los contextos y de las implicancias que ha tenido la pandemia, pero también las medidas de mitigación para con los niños y para con su salud. Entonces, la pediatría social intenta un enfoque global, holístico, multidisciplinario, yo diría interdisciplinario de la salud infantil. Considera la salud del niño y la niña dentro de su contexto, de su sociedad, medio ambiente, escuela, familia, integrando la dimensión social, mental y física de la salud, el desarrollo del niño, así como también el cuidado, la prevención, la promoción y la calidad de vida. Es toda la influencia que tiene el medio en la salud del niño y cómo influencia la salud del niño en la sociedad. Requiere una atención integral, interdisciplinar dentro del sector salud, pero también intersectorial, porque bien sabemos los que estamos acompañando a los niños y a sus familias que si bien tenemos que dedicarnos a lo que nos compete, sin la ayuda de otros profesionales dentro del equipo de salud, pero también fuera, haríamos tener una visión a corto plazo y no lograríamos el máximo bienestar de nuestros niños. Así que ahora sí, repasando estos conceptos que creo que nos van a servir a lo largo de toda la presentación, entremos en lo que pasó con pediatría, COVID y primer nivel de atención. A mí me pareció importante decir que en este proceso no estuvimos solos los que trabajamos, que por suerte todas nuestras prácticas asistenciales y de acompañamientos vinieron de recomendaciones, de documentos e informes que están a disposición de todos nosotros, que están en las páginas del Ministerio de Salud Pública, las del Grupo Asesor Científico Honorario están en la página de Presidencia. Tuvimos la posibilidad de contar rápidamente, que creo que fue de los documentos más rápidos que salió, con un documento que impulsó la Universidad de la República a través de varias clínicas pediátricas, pero también del Departamento de Emergencia, de las clínicas neonatológicas y de las sociedades científicas que nos recomendaron un manual que fue distribuido por la Sociedad incluso Uruguaya de Pediatría, varias notificaciones de la Sociedad Uruguaya de Pediatría que no solo se referían a la salud física, sino también a los niños y a las escuelas en esto de la apertura y otras instituciones. Y eso sí me parece importante porque es el componente teórico, el componente que resulta de las investigaciones y que nos permitieron asesorarnos y generar en cada institución protocolos de asistencia que trataran de impactar negativamente lo menor posible en el acompañamiento de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, a modo de ejemplo, solamente para que ustedes lo tengan en cuenta, pero de vuelta, reitero que estos documentos están accesibles y son bien interesantes porque además está muy bien leerlos y ver la evolución que han tenido algunas de las medidas y cómo íbamos pudiendo profundizar en la medida que veíamos que algunas tenían impacto en la salud de los niños y que podíamos revertir. Acá tenemos algunos de los ejemplos del Ministerio de Salud Pública, no solamente en lo que tiene que ver con las medidas de protección del equipo de salud y usuarios, sino también en las recomendaciones a lo que hacía la diferencia del ejercicio de la profesión en los diferentes niveles de atención, asesoramiento y recomendaciones en cuanto a las vacunaciones, porque uno de los miedos que se tenía y que de hecho ha pasado en otros países y en Uruguay tendremos que ver qué pasa, es el descenso de la cobertura vacunal. Y como todos ustedes saben también el trabajo constante que hemos tenido entre todos para tratar de que en algún momento que parecía que lo más importante era tener la página 24 del carnet de salud de la niña, ¿no? Con la habilitación del certificado de aptitud física, que eso a veces también hacía que no se pudieran optimizar los recursos, cómo trabajamos en forma conjunta dentro de salud y con otras intersectoriales para decir que, bueno, mientras durara la pandemia eso quizás no era una prioridad. También tuvimos las recomendaciones del Grupo Asesor Honorario, Científico Honorario, que tenían desde el área de la infectología, consideraciones para el incremento de la presencialidad en centros educativos. Hay muchos, yo traje algunos a manera de ejemplos, pero capaz que algunos de los que despertaron mayor sensibilidad eran temas prioritarios, la propuesta sobre la reapertura escolar y cómo también en la evolución de cómo se fue dando y cómo se fue presentando esta enfermedad en nuestro país, pudimos generar y flexibilizar algunas medidas entendiendo que la escuela era una necesidad para nuestros gurises.
Este era el documento que yo hacía referencia hoy, que fue de los primeros que tuvimos en nuestras manos, que eran las recomendaciones para el manejo de la embarazada, el recién nacido y niño con infección de COVID, y que hacía una clara discriminación en lo que hacía la asistencia en centros de primer nivel y en la atención domiciliaria, porque recordemos que también este primer nivel no solamente se desarrolló en los consultorios o en los centros de salud, sino que también pusimos en marcha otras estrategias como aumentar las visitas domiciliarias en los casos que se podía y también los llamados de radio y domicilio. Acá está el modo de ejemplo de algunas intervenciones y algunos documentos que fueron facilitados y que fueron hechos por los comités de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y por algunos integrantes de la comisión directiva de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, también respondiendo a algunas demandas de nuestros socios que decían qué pasa con el COVID y qué pasa con esto y qué sabemos. Y bueno, y sobre todo también las grandes preocupaciones, porque sabemos que los adolescentes en estos momentos también son una preocupación para nosotros y porque además los niños, las niñas y los adolescentes en esta pandemia también estuvieron invisibilizados al inicio. Cuando uno entraba en los primeros contactos con otros países que habían ya pasado la pandemia, en algunos de los webinars que al principio no esperábamos así con mucha motivación, después tuvimos que ser capaces de seleccionar, decían que en los primeros países donde se había desarrollado la enfermedad, el enfoque había sido muy adultocéntrico, muy sanitarista, y vulnerando un montón de derechos de niños, niñas y adolescentes, que si bien era una necesidad, porque el miedo que se tenía estaba centrado sobre todo en los adultos, a raíz de lo que fue pasando después, vimos como algunas medidas perjudicaron a la infancia y bueno, capaz que nosotros son los desafíos que tenemos en esto de estar más cerca de las familias, de los niños y en sus territorios. Estos son otros documentos que me parecía bien importante compartir, porque a veces uno pierde la dimensión de todo lo que se está generando en nuestro país, parece que no, pero hay muchas instituciones trabajando. Una cosa que me parece fundamental es la coherencia de los documentos. Si bien hay varias instituciones trabajando en lo mismo, todas tienen que venir y ser supervisadas por el órgano rector de las políticas de salud, como es el Ministerio de Salud Pública. Acá son documentos que se hicieron, como dicen ahí, interviniendo en ENEP, interviniendo en UNAU, y interviniendo UNICEF, el MEC, pero bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública, y hay varios y están a disposición también, algunos hechos para padres, madres y familiares para que hablaran con sus hijos, porque había miedo, había mucho miedo al principio, les cambiamos la vida de un momento para otro, otros hechos para educadores. Entonces, cuando uno va a buscar, dice, bueno, tengo un montón de bibliografía y tengo un montón de apoyo para poder desempeñarme con mejor eficacia. Estos son otros, cuando decíamos cómo íbamos a manejarnos de las instituciones prestadoras de salud, también elaboraron protocolos internos para generar una mejor asistencia y para no dejar de acompañar a los niños, a las niñas y a sus familias. Y de estos hay muchísimos ejemplos, tantos cuantas instituciones hayan, y los que hemos practicado y hemos tenido la creatividad de poder llevar en el consultorio para llegar a todos ellos. Entonces, resumiendo, ¿qué hemos priorizado en esto del rol de la asistencia en el primer nivel de atención? Estos son como algunas de las recomendaciones que hacían varios de estos documentos y yo traté de resumirlas para que vieran cómo estábamos, porque me parece que también está bueno reflexionar sobre lo que al inicio hacíamos, porque en estos momentos en que los números no son tan favorables, al principio teníamos miedo pero no teníamos casos, ahora tenemos más casos y tenemos que cuidarnos y no podemos perder la capacidad que teníamos del cuidado, de fomentar el cuidado, de prevenir y de promover. Entonces está bueno retomar algunas de esas medidas que habíamos implementado porque evidentemente las tenemos que volver a llevar a la práctica. Entonces era minimizar los controles presenciales, pero sí entendíamos que teníamos que mantener de ser posible los mismos en los recién nacidos, que eso no era negociable, teníamos que tener nuestros contactos con los recién nacidos. Sí era posible mantener contacto con los lactantes menores de 1 año, en aquellas edades, sobre todo en las que coincidieran otras vacunaciones y otras intervenciones. Nosotros lo que tratábamos de hacer era que en los 2, 4 y 6 meses que tenían que venir, ya sea por las vacunas, ya sea por la ecografía de cadera, si era posible tratar de que esas intervenciones surgieran en el mismo centro y en el mismo momento para tratar de evitar la dispersión o la migración hacia otras instituciones. Considerar siempre los controles presenciales en niños, niñas y adolescentes con problemas biopsicosociales. Muchos de los niños, niñas y adolescentes con
con problemas crónicos, con alteraciones del desarrollo, con problemas en la salud mental, vieron afectados sus seguimientos y sus intervenciones, y en eso vamos a tener que, eso es un nuevo desafío para ver cómo recuperamos ese tiempo perdido. Entonces, en aquellos pacientes en que entendíamos que era cercano mantener el contacto estrecho con el equipo de salud, teníamos que considerar los controles presenciales. Para nosotros era muy importante mantener actualizado el carnet esquema de vacunación, y las recomendaciones eran que en los menores de 2 años no se perdieran las vacunas establecidas en el carnet esquema de vacunación. Veremos cuando se hagan el monitoreo y la evaluación qué pasó con las coberturas vacunales, y también nos preocupa mucho qué pasó con las coberturas vacunales en adolescentes entre los 11 y los 12 años. Fomentar el uso de otras herramientas de comunicación. Este fue un gran desafío, o sea, no tenerlo presencial para poder trasladar el acompañamiento a través de otras herramientas que después nos vamos a detener un momentito. Fortalecer las visitas domiciliarias y las consultas en domicilio. Para nosotros era muy importante en aquellos casos, y sobre todo en niños con factores de riesgo, poder ir a las casas a visitarlos, no perder ese contacto estrecho, ni las instancias de generar estrategias de prevención y de promoción, y también las consultas de domicilio y las consultas de radio, si era posible, sobre todo esto en los prestadores privados, para tratar de evitar que concurrieran a un segundo o un tercer nivel. Y obviamente empezamos a entender que teníamos un consultorio para hacer los controles, y eso era posible, y un consultorio para los niños con síntomas respiratorios. Se establecieron triage a la entrada de los consultorios, muchas veces reforzados por cuando lo íbamos a atender, porque a veces decían vengo a control y no tienen los síntomas, que eso está pasando ahora. O sea que es importante, una vez que uno toma contacto con los niños y con sus familias, volver a preguntarle por los síntomas respiratorios, volver a preguntarle por la fiebre, porque muchas veces vienen al control de salud, dicen eso, entran y tienen síntomas respiratorios, y donde fue posible establecimos un circuito donde veíamos a los niños y a sus familias con síntomas respiratorios y dejábamos otro consultorio para realizar los controles, o obviamente utilizando los equipos de protección. Esto que me parece bien importante de resaltar, hubo otros expositores en instancias previas de jornadas que hicieron la notificación de los casos. Nosotros, el programa de salud de la niñez, la doctora Alicia Fernández nos facilita los datos y nosotros los compartimos con ustedes. Estos son justamente los del 13 de noviembre, muy poquitos días, y de esto hay mucho para sacar, ¿no? La distribución por departamentos, la totalidad de casos, cuándo se presentan sintomáticos y asintomáticos, cuáles fueron contactos y cuáles no. Ustedes saben que el hilo epidemiológico, el nexo epidemiológico en los niños se ha mantenido bastante constante, y en general cuando tenemos un niño con un caso positivo encontramos quién fue el contacto. Pero a mí me parecía bien importante, dado el contexto de la presentación de esta temática, esto de, en cuanto a la presentación clínica, 187 presentaron síntomas y 139 fueron asintomáticos. Pero del total de los casos, o sea, 326 menores de 15 años que fueron confirmados con COVID-19, solo dos niños requirieron hospitalización. Un lactante de 2 meses y un niño de 14 años con parálisis cerebral con buena evolución. Yo no puedo decir que el 99%, que son esas cifras, se resolvieron en el primer nivel de atención, porque capaz que algunos tuvieron que consultar a puerta, y me parece que esto va a ser una investigación bien linda de poder hacer dónde se resolvieron esos pacientes. Pero el 99% no requirió internación. Si hubo tantos asintomáticos, seguramente esos asintomáticos se resolvieron en el primer nivel de atención con consultas y con seguimiento, y muchos de ellos también. Tendremos que ver quiénes tuvieron que consultar a un segundo o un tercero. Pero esto que hablábamos al principio, que fue una de las primeras medidas que tratamos de establecer, de fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, está expuesto en estos datos. Y eso me pone contenta, ¿no? Porque quiere decir que hicimos muy bien las cosas. Bueno, ¿a qué nos enfrenta todo este proceso, no? En todo este peregrinar tuvimos desafíos y oportunidades, seguimos teniendo desafíos y oportunidades. Algunas podrán ser visibilizadas en otra presentación, seguramente ustedes tengan mucho más para aportar en lo que tiene que ver con desafíos, con oportunidades y con estrategias para acompañar a las niñas y a los niños y a sus familias. Y me gustó esto de poner lo del teléfono y lo de las imágenes, porque estas nuevas herramientas también las tuvimos que utilizar todos, algunos más familiarizados, los más jóvenes más familiarizados con las TICs, los menos jóvenes tampoco, pero del otro lado, ¿quién estaba? Y eso me parece que es un pienso que tenemos que hacer.
La telemedicina no es nueva, nosotros quizás la tuvimos que implementar a fuerza de esta pandemia. En realidad hay una reglamentación, hay una ley promulgada por nuestro gobierno en abril de este año que busca regular la telemedicina en su más amplio concepto. Uno decía que telemedicina no son consultas telefónicas, pensando que es una pantalla. No, la telemedicina abarca muchos aspectos, lo que pasa que hace referencia al uso de las TICs en la asistencia clínica. Hay otro concepto que es la telesalud, que además de abarcar la telemedicina, que hace hincapié en lo clínico, tiene que ver con la formación, con el intercambio con otros profesionales de la salud, con la formación a largas distancias. De hecho, la telemedicina surge, y la OMS la define así, como la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación para mejorar la accesibilidad y para hacer universal las prestaciones de salud a todos los habitantes de un país o de determinada región, facilitando la cercanía, aunque no sea física, del equipo de salud cuando las distancias no son posibles. La distancia como un factor crítico para el uso de la telemedicina. En nuestro país, que las distancias no son tantas, que no tenemos tantos accidentes geográficos como para que imposibiliten llegar a algunos centros de salud y que en todos los departamentos más o menos tenemos prestadores de salud distribuidos, esto se vio exacerbado su uso por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué nos permitió? Nos permitió mantener el contacto con la niña, los niños y sus familias, nos permitió mantener el asesoramiento y la consejería en salud, evitó la exposición de pacientes a centros de salud y las conglomeraciones en un momento en que nos parecía importante, pero también ahora es importante. Y ahora esa herramienta que era, ¿no?, como la de nuestras consultas se ha dejado de lado y volvimos mucho más a las consultas presenciales, entonces tendremos que revisar eso. Los que han estudiado mucho de telemedicina, que hay una comisión de telemedicina en el Uruguay, lo que dicen es que hay varios principios en los que se basa la telemedicina, que tiene que ser universal, que tiene que ser accesible, porque justamente para eso es creada, que tiene que mantener la calidad asistencial y todas las prácticas que tienen que ver con la ética de nuestra práctica asistencial en forma presencial. La confidencialidad, entre otras cosas, la participación, entre otras cosas, pero que a su vez es complementaria. La telemedicina no sustituye a la consulta presencial, es una herramienta más en este proceso de acompañamiento a nuestros pacientes. ¿Qué limitación puede tener el acceso a dispositivos móviles y a computadoras? Porque yo voy a decir después algunas recomendaciones del grupo asesor en lo que tiene que ver con la Comisión de Infectología, que decía: hemos registrado todas las consultas que hemos hecho porque la historia clínica es muy importante y al principio capaz que nosotros hacíamos una consulta telefónica de nuestro teléfono, de un teléfono de la institución y no teníamos la posibilidad de tener al mismo momento la apertura de la historia clínica para poder registrar la consulta. Invisibiliza el lenguaje corporal y otras señales tan importantes en la pediatría. Nosotros, cuando entran los niños al consultorio, siempre decimos que nuestro contacto y nuestro acercamiento a lo que puede tener ese niño, esa niña o ese adolescente tiene que ver mucho más con el lenguaje corporal y con las señales que lo que pueden hablar los otros niños. Dificulta la confidencialidad porque en realidad ¿a quién llamábamos nosotros? Y la no participación o escasa participación de niñas, niños y adolescentes. Y acá va esta primera pregunta para poder reglamentar, porque más allá de que la telemedicina vino para quedarse, y está bien, y hay que fortalecerla, y tenemos que capacitarnos y profundizar nuestras habilidades comunicacionales, ¿a quién llamamos nosotros? Nosotros llamamos a la mamá, llamamos al papá, llamamos al adulto referente. ¿Cuántos de nosotros tenemos el teléfono de los adolescentes para poder llamarlos a ellos y preguntarles cómo estaban? Muchas veces presentes en la consulta, pero al lado de sus padres, cuando a veces es necesario tener un espacio, que lo hacemos en forma presencial, cuando decimos, se pueden quedar solos, quieren quedarse solas, es importante para ustedes. Este concepto de la autonomía progresiva, ¿cómo lo llevamos al teléfono? Entonces me parece que es un debe que tenemos porque en esto de que muchos hemos dicho que la infancia ha sido vulnerada en sus derechos por necesidades, pero que bueno, tenemos que rever algunas medidas y ya algunas se han ido flexibilizando. Esto también, las voces de los niños, niñas y adolescentes en general no encuentran espacios, ¿tá? Hemos dejado de preguntarles a ellos qué piensan y qué sienten con esto, y el teléfono no es de las mejores herramientas que hemos tenido, a menos que ahora empecemos a preguntar por sus teléfonos, se registran en los prestadores de salud sus teléfonos, porque es con ellos con quien primero, si nos permite su madurez, tenemos que hablar. Esto,
para todos los que hacemos pediatrías, el decálogo que tendría que estar internalizado en todos nosotros es la Convención de los Derechos de las Niñas, los Niños y de los Adolescentes. No nos podemos desprender eso. Y justamente la Convención de los Derechos del Niño obliga a realizar un enfoque de derechos al abordar de la atención en salud infantil, siendo un elemento fundamental su participación. Exige el respeto del niño a expresar su opinión y a participar en la promoción del desarrollo saludable y del bienestar de los niños. Y se debe incluir a los niños, incluidos los niños pequeños, en los procesos de adopción de decisiones de modo conforme a la evolución de sus facultades. Esto es para pensar, las presentaciones quedan. Esta es una encuesta que fue en el 2010, o sea que ya tiene casi 10 años, y se hizo a los niños que participaban en las consultas presenciales. ¿Cuánto más aumentarán estos números si las consultas son telefónicas, no? ¿Cuánto más nos asustarán estos porcentajes? El 38% había comprendido lo que se le había dicho, el 47% casi todo, el 12% algo. Al 47.2%, casi la mitad, le gustaría participar si tuvieran la posibilidad de elaborar políticas sobre su atención a la salud. Un 86% consideraba que los niños tienen el derecho a la información sobre su salud y lo que va a pasar con ellos. El 75% de los profesionales de la salud le debe pedir sus puntos de vista. Un número significativo no estaba seguro si los profesionales deberían pedir a los niños sus puntos de vista. Claro que sí. Y van a ver con cuántos nos vamos a encontrar. A veces cuando uno los escucha saber lo que pasaron, lo que les pasó por no ir a la escuela, por no ver a sus abuelos, por no estar en contacto con sus amigos, y vemos ideas que se le ocurren, bueno, son maravillosas. Solamente hay que saber escucharlos y generar ese espacio de escucha. Entonces, frente a todo esto que pasó, yo decía que me quería centrar en algunos problemas que venían como resultado de lo que hemos llamado la parapandemia, porque en realidad ya varios profesionales expertos en el tema, miro acá porque está Mónica, ha hablado mucho de la infección en niños por COVID-19, eso era uno de los miedos. De hecho, cuando uno dice y sacan las conclusiones de qué pasó en la pandemia con la infancia, la adolescencia y COVID-19, sobre todo con la infancia, es que la infección por COVID-19 no fue algo aterrador y que no pudiéramos controlar, ya vimos los números recién, pero ¿qué ocurre con todas las consecuencias de las medidas de mitigación? En muchas publicaciones internacionales dicen que fueron mucho más perjudiciales las medidas en sí que la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, las infancias son muchas, esto siempre lo decimos, no hay una sola infancia en Uruguay, hay muchas infancias. Esta infección y esta pandemia va a afectar sobre todo, como siempre, a los niños más vulnerados. Vamos a tener más infancias y vamos a tener otros problemas o los mismos problemas más profundizados. Entonces, si bien en Uruguay todavía no hay datos, aunque hay algunos estudios puestos en marcha del impacto que ha tenido en los hábitos, por ejemplo, de los adolescentes, el distanciamiento o las medidas que se promulgaron para mitigar la pandemia, tenemos algunos acercamientos de algunas reflexiones que hacen países que ya pudieron y que ya tienen datos y organizaciones internacionales que ya prevén las repercusiones que puedan tener a largo plazo, tanto económico como social, como a nivel de la salud de la población, en este caso la población infantil. El aumento de la pobreza, se estima que se va a aumentar muchísimo los niveles de pobreza y que se va a ir para atrás en algunos indicadores que habíamos logrado a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes saben que en nuestro país existe la infantilización de la pobreza, que más de que se hayan mejorado los indicadores de pobreza, seguimos teniendo la pobreza en lugares donde están concentrados la mayor cantidad de niños. Hay una amenaza en la salud con un aumento de la morbilidad y mortalidad que no tienen que ver con el COVID-19, pero tienen que ver con otros aspectos. Hoy hablábamos de que en el mundo ya se ha verificado un descenso en la cobertura vacunal. Hay 1.500 millones de niños que tienen rezagados sus carnés esquemas de vacunación y entre ellos la vacuna del sarampión. Hay una caída, por lo tanto, en las coberturas vacunales. Hay un aumento en la prevalencia de alteraciones del desarrollo y dificultades del aprendizaje que tienen que ver no solamente con la no asistencia de los niños a la escuela. Hay 188 países cerraron sus escuelas, hay muchísimos niños que no siguieron yendo a sus centros educativos y eso además amenaza con la continuidad de esos niños en el centro educativo. Se piensa que muchos de ellos
que ya no van más, no van a ir más, o sea que hay algunos que va a ser difícil de recuperar, pero también tenemos aquellos niños que ya estaban diagnosticados y en los que las intervenciones en este sentido se vieron afectadas y postergadas. Hay un aumento de las alteraciones nutricionales, hay un aumento de la inseguridad alimentaria, porque hay una deserción en las instituciones donde brindaban servicios de salud, aunque en Uruguay se han mantenido algunas estrategias para tratar de abastecer a las familias que necesitaban su canasta. Y que el aumento de las alteraciones nutricionales también se vio afectado por el cambio de hábitos, por el aumento del sedentarismo, por el aumento de las horas de exposición a pantallas, que no solamente lleva a impacto en el estado nutricional de los niños, sino que lleva a otros impactos. Nosotros nos hemos visto muchas veces en nuestras instancias de comunicación con las familias, favorecer en la práctica de la actividad física, disminuir las horas de pantalla, y entramos en un momento en que a través de la pantalla el niño tenía sus contactos con el exterior, o sea, a través de las pantallas aprendían, porque por suerte en Uruguay existe una muy alta tasa de conectividad y los niños tienen herramientas para poder vincularse con los centros educativos, aunque no todos, y eso también vuelve a referirnos a poblaciones vulnerables, pero con las pantallas aprendían, con las pantallas jugaban, con las pantallas mantenían el contacto con otros, con sus amigos o con sus otros pares. Entonces también en algún momento nos felicitamos y agradecimos que los niños pudieran contar con alguna herramienta para poder conectarse. El impacto en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, y no solo hacer referencia a aquellos niños que ya tenían un diagnóstico, sino a aquellos niños en los que el efecto de la pandemia, en esto que vuelvo a repetir, llamamos parapandemia, ha tenido los cambios en los hábitos que tienen que ver con el sueño, como se refería el doctor Gabriel González previamente, pero también con los miedos, con las ansiedades, con las angustias, con la falta de ver a sus familiares queridos, a sus abuelos, con el miedo a la muerte de los seres y de los familiares queridos, y el aumento del maltrato y la violencia. No solo porque los niños estuvieron más expuestos dentro de los hogares, donde lamentablemente muchas veces, y en la mayoría de las veces, se producen las situaciones de maltrato y abuso, sino porque también cortamos algunos puentes de comunicación en algunas instituciones que visibilizaban estas situaciones, como en la escuela, y que a raíz de ellas no llegaban. Entonces, si tendremos que estar atentos cuando uno enumera todas estas situaciones y todas estas repercusiones, si tendremos que estar atentos los y las pediatras del primer nivel de atención en estas viejos problemas, nuevos problemas, otras infancias. Otras repercusiones que hacen a la salud del niño, y por eso me parecía bien importante esto de iniciar con la pediatría social y con el rol de la familia, de la comunidad, es el rol de la familia. Las familias muchas veces han cambiado sus roles, muchos mamás y papás tuvieron la necesidad de hacer teletrabajo y estar en sus casas y cambiar su rol no solamente de cuidado, sino el rol de maestra y de maestro, con el estrés que muchas veces eso generaba, manteniendo también sus actividades laborales con los niños. Muchas veces fuimos los pediatras quienes tuvimos esa apertura en la comunicación con las familias y los adultos responsables, porque ellos no consultaban con sus médicos de referencia, pero llegaban, ¿no?, con las ojeras o a través del teléfono. ¿Cuántos de nosotros pasamos que la consulta telefónica era como el suceso del día y nos esperaban todos con el altavoz, y en el altavoz era el niño, la niña, pero también todo lo que les pasaba a ellos? El impacto en el cuidado, los abuelos cuidando a los niños, tuvimos que hacer esa separación porque en un momento nos preocupaba mucho que los abuelos se contagiaran y que se enfermaran. Esta diagramación de si van 2 o 3 veces a la escuela, entonces capaz que no los mando porque tengo otros niños y tengo que poner a alguien acá para que los cuide. Entonces, todos esos impactos y todo el impacto social y económico de las familias inciden notablemente en la salud de los niños. Y vuelvo a repetir el aumento de las brechas. Ya se ha visto que los efectos de toda esta situación siempre van a caer en las personas y en los niños más vulnerables. Y no solo hablo de pobreza, sino hablo de niños con discapacidad, que el contacto con las escuelas a través de los teléfonos a veces no era posible, no se podía sostener, ¿no? Aquellos que necesitaban tener sus tratamientos y sus seguimientos. Y bueno, y cuando nosotros hablamos de tantas infancias, tendremos que pensar estrategias diferenciales, porque si hay algo que nos preocupa a nosotros es mantener la equidad en salud. Para estos problemas serán necesarias pensar nuevas estrategias. Entonces, ni hablar de la formación continua. También esta pandemia nos ha dado espacios para poder participar
de este tipo de jornadas y de este tipo de encuentros. Muchos estuvimos presentes en muchísimos webinars, creo que al principio teníamos una agenda completa que queríamos meternos en uno y otro lado, después fuimos cayendo en que no podíamos mantenerlo, ¿no? Pero sí sirvió para fortalecer nuestra formación y debe servir para fortalecer nuestra formación. Necesitamos capacitarnos en el uso de herramientas. La telemedicina, el grupo asesor científico honorario, así lo expresa, vino para quedarse. Hay que fortalecer las herramientas y todas las estrategias que se brindaron en la atención ambulatoria y reforzarlas. Pero hay que fortalecerlas capacitándolas, atendiendo a esto que decíamos hoy. ¿Cómo hacemos participar a los niños, niñas y adolescentes a través de estas nuevas modalidades? Hay que conocer la realidad y el territorio. Es imposible tener medidas efectivas, tener medidas eficaces si nosotros no sabemos dónde está ese niño, qué pasó con su familia y qué pasó con su comunidad. Y nosotros tenemos que estar cerca de ellos, tenemos que empoderarnos como pediatras en el primer nivel de atención. Estimular la participación de las niñas, los niños y los adolescentes, dar un espacio de escucha. Tenemos que preguntarles cómo se sintieron y cómo se sienten, si estaban tristes, si querían volver a la escuela, qué los puso más tristes, si tienen miedo, a qué le tienen miedo. Tenemos que fortalecer las habilidades comunicacionales y tenemos que fomentar, pero no desde lo discursivo, el trabajo interdisciplinario e intersectorial. Todos sabemos y nadie discute cuando nosotros decimos que para lograr el mejor bienestar de los niños tenemos que trabajar de forma interdisciplinaria e intersectorial, pero qué difícil a veces llevarlo a cabo. Y esto también parte del conocimiento de nuestro territorio y de nuestras comunidades. ¿Qué escuelas hay? ¿Qué liceos? ¿Hay un club de niños? ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos fortalecernos? ¿Cómo podemos dialogar entre nosotros con el centro en esos niños? Entonces, bueno, las recomendaciones en general son que más información, más medidas y más solidaridad. Más información, todos tenemos la capacidad de investigar. Hay muchas investigaciones con respecto al COVID-19, nosotros necesitamos investigar en nuestros territorios. Tenemos que saber cómo afectó la pandemia a nuestros niños. Todos tenemos niños que son responsabilidad en cierta forma nuestra. Tenemos que ver cómo afectó. ¿Cuáles son los nuevos problemas que están? ¿Hay algún problema que prevalece en esta comunidad más que otros? ¿Será distinta cómo ha vivido esta pandemia la gente de Artigas, que la de Cerro Largo, que la de Rivera, que la de Maldonado, que la de Colonia, que la de Montevideo? Cada uno tiene que ser capaz de lograr investigar en su territorio. Y ese es un compromiso que los invito a todos. Más medidas en función de la información. ¿Para qué vamos a investigar? Cuando hacíamos nuestro trabajo de extensión universitaria decíamos, hay que investigar para extender. Hay que investigar para que las medidas sean más efectivas. Si no, tiramos medidas que capaz que no son las apropiadas para esa población. Esto que decíamos hoy, hay tantas infancias y tantas vulnerabilidades que tenemos que pensar trajes hechos medidas para las niñas, los niños y los adolescentes. Y más solidaridad entre todos. A mí me gusta terminar con esta frase de Barudi que dice que el bienestar infantil no es nunca un regalo, sino el resultado de la acción de toda una comunidad. Y vaya si nosotros seremos parte importante de esa comunidad. Así que los invito a seguir repensándonos, a seguir conteniendo y acompañando a nuestras niñas, niños y adolescentes y a pensar juntos nuevas estrategias. Gracias. Bueno, tenemos preguntas, creo. ¿Ah, sí? ¿Alguna? Hoy se conmemora la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La doctora Romero lo trae de forma muy oportuna. ¿Es necesario trabajar desde la perspectiva de los derechos? Absolutamente. Eso lo decía yo hoy con la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros tenemos que estar impregnados y transversalizados por los derechos del niño. Y me parece que el derecho a la participación de los niños es un derecho que nosotros tenemos que defender. Nosotros como pediatra tenemos que levantar la bandera de la voz de los gurises. Perfecto. ¿Cómo visualiza al pediatra del primer nivel de atención en la pospandemia? ¿Cuál podría ser el rol de la telemedicina? Creo que... La primera, compleja. Lo visibilizo complejo y con mucho trabajo. Me parece que vamos a tener mucho trabajo. Y me parece que nos vamos como a fidelizar mucho más con el primer nivel de atención, porque en esto que decíamos al principio, tenemos que ser más pediatras sociales, el 85% de los problemas se deberían de resolver ahí, tenemos que trabajar más en territorio, pero tenemos que trabajar más en red.
lo visibilizo con mucho trabajo. Vamos a tener muchos problemas, vamos a tener que trabajar interdisciplinariamente dentro del sector salud y por fuera. Vamos a tener que formarnos mucho y vamos a tener que estar ahí, en la trinchera. Y en la telemedicina, lo que decía, hay una comisión de telemedicina, se han hecho encuentros de telemedicina, de hecho se está buscando reglamentar el uso de la telemedicina que le compete al Ministerio de Salud Pública a través de esa ley que yo decía hoy, que es la 16.689. Y bueno, y vamos a tener que ver cómo esa ley incluye y hace un apartado con el tema de las niñas, de los niños y los adolescentes. Perfecto. Y creo que es la última, ¿no? ¿Cómo considera usted que puede contribuir la SUP para reforzar las estrategias de telemedicina? Mucho, y eso lo estuvimos discutiendo en la comisión directiva, de hecho fue una de las primeras ideas, miro a la doctora Katy Pinchak porque fue ella la que lo planteó. Se hizo, de hecho, una conferencia a nivel del Colegio Médico, que también estuvimos participando y que difundimos en la Sociedad Uruguaya de Pediatría, donde estuvo el doctor Nicolás Sgarbi, que es uno de los portavoces del Sindicato Médico del Uruguay y que está llevando adelante todo este proceso de la telemedicina, pero sí, nosotros tendríamos que, como Sociedad Uruguaya de Pediatría en defensa de las niñas, niños y adolescentes, esto que decía hoy, generar un apartado, un espacio de discusión específico para cómo utilizamos estas nuevas herramientas, o estas herramientas conocidas, pero a favor de la telemedicina en los niños, en las niñas y en los adolescentes, cómo nos capacitamos nosotros. Capaz que para nosotros es más importante, en vez de la consulta telefónica, sí poder tener una pantalla donde podamos visibilizar al niño y algunas cosas, pero sobre todo poder comunicarnos con ellos. Para mí eso es fundamental. Y la SUP ahí tiene un lindo camino para poder intervenir, participar y sobre todo convocarlos, porque los invito a mantener el diálogo, aunque sea por las redes, porque capaz que a ustedes se les ocurren muchísimas cosas y nosotros somos los portavoces, o sea que nada, compártanlas, que serán bien recibidas. Bueno, muchas gracias Claudia por estos conceptos, estos datos y estas reflexiones. Sin duda nos quedamos pensando en muchos de estos aspectos y sí, tenemos mucho para trabajar.